precisamente de la época de Alemania y que también está relacionado, viene de la época de Hitler y de donde hubo esta relación de... Nadie está científicamente comprobado que es un virus creado. No hay comprobación del virus como tal, ni siquiera de su patogenia. Es más, inclusive ni siquiera se sabe cuáles son los tratamientos específicos para combatirla. Entonces, es más... ¿Qué hace pensar llegar a ese, quizás ese resultado, a hablar de este virus como un arma biológica? ¿Qué hace pensar? Bueno, es más un tratamiento que se hace mediático. Más o menos lo mismo que pasó con la fiebre aviar, con la porcina, con la H1N1, donde se hizo una expansión mediática de la situación como si fuera una pandemia. Pero si nosotros vamos a ver los casos presentados de muertes, han sido desde 1976 hasta la época, hasta el 2012, no, hasta el 2014, de 2.500. Nada comparado con la masacre de Palestina, con la masacre de Irak. Entonces, es más una situación para la acumulación de capital, pero en el caso de la salud, por parte de la industria farmacéutica. Fíjense, le voy a dar la palabra al director de epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Edgar Rivera. Doctor, los síntomas, ¿qué convierte al ébola en un virus letal? Sí, bueno, en primer lugar es una enfermedad rara y lo mencionaba en el video, es una enfermedad viral, ¿verdad? Es una enfermedad que tiene una letalidad que se estima entre 30 a 90%, inclusive la última letalidad promedio es de 55%. Es una enfermedad que se puede manifestar como en dos etapas. Una, transmitida del animal al hombre, un animal enfermo por supuesto, a través de los órganos, de los tejidos, de los fluidos, y que una persona tenga contacto con ese animal, bien sea muerto o enfermo, y él se contagia, o sea, se le transmite. Luego pasaría a una segunda fase, que es cuando ese hombre enferma a través de esos mismos tejidos, a través de esos fluidos, a través de la sangre, se le puede transmitir, y por eso es que se dice que el equipo de salud es el que está sometido a mayor riesgo, porque es el paciente, el equipo de salud es el que lo va a manipular y es el que tiene mayor riesgo, claro, en ese momento. Tiene el contacto. Sí. Y él se manifiesta al principio como toda enfermedad viral, por una fiebre elevada, inclusive manifiestan dolor de cabeza o cefalea, puede presentar inclusive dolor de garganta. Luego hay una segunda fase, también se puede presentar náuseas, vómitos, ¿verdad? Luego hay una segunda fase que puede ser hemorrágica, que produce manifestaciones de tipo hemorrágica que pueden llevar a una insuficiencia hepática o renal. Ahora puede incluso confundirse con otro tipo de enfermedad, o sea, porque son síntomas muy similares a otras. Sí, de hecho, bueno, en estos momentos ya sabemos que está circunscrito en África Occidental específicamente. Sin embargo, hay diagnóstico diferencial con algunas enfermedades, por ejemplo, con leptospirosis, con todo lo que se comporte como hemorrágico, o sea, todo síndrome febril ictérico hemorrágico hace el diagnóstico diferencial de ébola. Sin embargo, a nivel de Venezuela, a través del Reglamento Sanitario Internacional, nosotros hemos establecido, y de acuerdo a las pautas de la Organización Mundial de la Salud, como dos tipos de alerta: un alerta rojo en el cual se sugiere la restricción de viajes, sobre todo a África, y es muy importante hacer la vigilancia referida a puertos y aeropuertos. Sabemos que personas de África, sobre todo África Occidental, no van a venir directamente a Venezuela, sino se hace un flujo de tipo aéreo y se ven los posibles puntos de entrada al país y a nivel internacional. Y de ahí es donde comenzamos a restringir las medidas. Para ello se hacen unas recomendaciones al viajero. La primera recomendación es no viajar a esos sitios, claro, sino si es muy necesario, si es indispensable que la persona vaya, y luego todas las medidas de protección, que son medidas de protección muy específicas de bioseguridad para la manipulación de esos pacientes.
Fíjese, el equipo de producción salió a las calles para consultarle a los venezolanos si conocen el virus ébola. Estas fueron las respuestas de los venezolanos y venezolanas acerca de este tema. Que es un virus mortal, que no tiene vacuna y que hay que tener precauciones, cuidado, cuando uno viaja. He escuchado que está en África el virus y que además mata la gente, si no es atendida, se muere en 25 días. No conozco nada de esa enfermedad. Una infección allá en el África que ha también contaminado otros países. No creo que haya llegado a Venezuela todavía. Y también sé que está pronto a conseguirse la vacuna para el ébola. Solo sé que es mortal y que asesina personas, que acaba con las poblaciones africanas que no llegan a los 30 años, que no tiene cura todavía. En África está haciendo estrago el virus del ébola y que hay que tener mucha precaución porque es un virus que no tiene cura. No. Débora, no tengo idea, señorita. No conozco nada. Es un virus que afecta los órganos vitales y que afecta también la piel. De que viene de África, ¿no? Es el que está generando enfermedades y muerte a nivel mundial, pero aquí no, hasta ahora no tengo entendido que haya llegado. Esperemos que no. No mucho. Que está causando estragos en el país de África y que lo que se teme es que se puede convertir en una pandemia. Bien, Nadezhda Muñoz, farmacéutica, y le quiero dar la palabra ya luego de primero conocer, así ven los venezolanos, el punto de vista, y personas informadas acerca de ello. ¿Por qué África Occidental? Bueno, ya te decía un poco en la parte anterior, precisamente toca la parte de la clase obrera más deprimida, por eso le llamo población obrera sobrante consolidada, porque pues no tiene trabajo, no tiene buenas condiciones de alimentación, tales que lleguen a resistir la enfermedad, cosa que sí ha sucedido en los casos de pacientes en Europa y en Estados Unidos, donde la alimentación es mucho mejor y hay una mayor cobertura de salud en esta situación. En ese término, en ese sentido, los medicamentos que están asociados al tratamiento generalmente se basan en vacunas, pero son vacunas experimentales, que en este momento están esperando inclusive la aprobación de la FDA, del gobierno de Estados Unidos y más exactamente del Ministerio de Defensa para su financiamiento y para ser aprobados y llevados al público. De allí que la industria farmacéutica se aproveche de esta situación para pasar sus bocetos más a priori, que han sido ensayados en ratones, en simios, para hacer las pruebas en humanos. Luego se han visto que sus acciones, por lo menos de una industria farmacéutica canadiense, han aumentado del 1.5 a 13% en su stock, y en términos de sus acciones han aumentado el 40%. Situación muy similar, muy parecida a la que sucedió con la porcina, con la H1N1, que aumentaron sus acciones sin que el Tamiflu, que era asociado al tratamiento, realmente diera muestras de una cura a la enfermedad. Ahora, doctor, sus recomendaciones. Los venezolanos, hemos seguido esta información a través de medios nacionales, de medios internacionales. Nunca está de más, tener ciertas prevenciones. Usted hablaba, la primera prevención es no viajar hacia esos sitios, pero ¿qué tipo de recomendaciones podemos adicionalmente sumar a los venezolanos? Sí, fíjense, en primer lugar, nosotros hemos diseñado como unas recomendaciones a los viajeros, y lo primero que les diríamos es que si va a un sitio de esos, que la recomendación es no viajar a esos sitios, ¿verdad? Primero, evitar, por supuesto, el contacto con este tipo de pacientes. O sea, si tú te mantienes más alejado, la doctora lo mencionaba, si tú haces las medidas de barrera, por supuesto vas a evitar, ¿verdad?, la posible transmisión de la enfermedad a su persona. Y por supuesto, el equipo de salud también debe mantener todas esas normas de bioseguridad
como todas medidas, desde el buen lavado de las manos hasta las normas de bioseguridad, es decir, todo el equipo de bioseguridad, desde las máscaras especiales, el traje especial, los guantes, que no puede ser ningún guante de látex normal, sino que tiene que tener bien esterilizado, etcétera, etcétera. Nosotros, bueno, primero queremos agradecer que hayan compartido con nosotros el día de hoy. Primero, es un tema que sensibiliza a toda la población, porque bueno, aunque uno lo ve de lejos a través de noticias, existen hipótesis como los que nos hablaba la doctora Nadezhda, que tiene que ver con incluso poder convertirse en un arma biológica. ¿Cuál sería, en este caso, su mensaje, su orientación acerca de este tema para concluir? Bueno, que en términos del sistema capitalista, la industria farmacéutica solamente está cumpliendo con su labor de acumulación de capital. Luego utiliza el medio de la salud y en términos mediáticos aprovecha la enfermedad para no solamente acumular su capital, sino para concentrar el mismo y para enriquecerse cada vez más. Esto basado en las ayudas que realiza el Estado capitalista a sus arcas. Luego termina siendo la clase obrera la que le entrega la riqueza, la plusvalía que produce a la industria farmacéutica, y al final termina siendo también la que paga por el tratamiento. Es una vía doble. Y que llega un momento que uno, a este tipo de análisis uno dice, pero ¿hasta qué punto puede valer más el dinero, el capital, ante las vidas humanas de trabajadores, de obreros, de quienes se encuentran allí, prestando su labor y que lamentablemente son víctimas de ese capitalismo? Nadezhda, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nadezhda Muñoz es farmacéutica, Edgar Rivera, director de epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ¿Se va a intensificar algún tipo de campaña del Ministerio del Poder Popular para la Salud para seguir dando más datos e información acerca de este tema? Sí, a raíz de la declaración de la OMS, que fue el viernes pasado, el día 8, que se decreta como una emergencia sanitaria de intervención internacional, por supuesto se están tomando todas las medidas, sobre todo la parte a través del reglamento sanitario internacional, sobre la vigilancia de puertos y aeropuertos, para evitar la entrada, ¿verdad? Y por supuesto entrada de un posible caso a nivel del país. Que sería un monitoreo permanente que se realiza. Lo cual puede ser muy raro, la probabilidad es muy baja, pero que sin embargo hay que tomar todas las medidas para aplicar todo lo que se refiere a este reglamento sanitario. Aunque la probabilidad sea mínima, deben estar atentas las autoridades en materia de eso. Y aplicar todas las medidas de acción y de intervención inmediata. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí los despedimos. Edgar Rivera, director de epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Nadezhda Muñoz, farmacéutica, hablando acerca del virus ébola. Agradecemos también a quienes participaron a través de estas encuestas, que también dieron su punto de vista, orientaron, dieron luces de cómo los venezolanos y las venezolanas manejamos este tema. Vamos a hacer una pausa acá en Contraste y vamos a regresar en breve. No se parten de nuestra sintonía.